Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los mitos más, pero más persistentes del desarrollo personal. 21. Seguro que este número les suena, ¿verdad? Es la supuesta cifra mágica, la cantidad de días que se necesitan para formar un nuevo hábito. A ver, ¿para qué darle vueltas? La conclusión, y la decimos desde ya, es que este número pues no tiene casi ninguna base científica. Entonces, la pregunta es obvia. ¿De dónde salió? Bien, entremos en materia. Vamos a analizar por qué esta idea que está en todas partes, desde dietas hasta los famosos detox digitales, es en el fondo un mito. Es que piénsenlo un momento. Por más de 70 años, un solo número ha definido cómo intentamos cambiar, cómo nos proponemos metas, y todo sin pruebas reales. Este simple numerito ha sido el rey de la cultura de la autoayuda por décadas. Pero sus orígenes, bueno, no son para nada lo que uno se imagina. Y acá es donde la historia se pone de verdad interesante, porque la fuente de esta supuesta regla de oro no fue, como uno esperaría, un psicólogo del comportamiento o un experto en hábitos, sino un cirujano plástico. Sí, así como lo oyen. Todo este viaje, desde una simple observación en un consultorio hasta convertirse en una regla casi mundial, arrancó en la década de 1950 y la verdad se aceleró de una forma impresionante. Y esto es clave para entender todo el malentendido. El Dr. Maltz observaba algo muy específico: cómo cambiaba la autoimagen de la gente. No estaba estudiando la formación de hábitos de comportamiento, como, no sé, salir a correr todas las mañanas o ponerse a estudiar un idioma. Y fíjense bien en la cita, porque aquí está el corazón del asunto. El propio Maltz fue súper cauto. Usó palabritas como un mínimo de y unos 21 días. Esas pequeñas palabras, que lo cambian todo, se fueron perdiendo por completo con el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo es que pasamos de una observación cuidadosa y llena de matices a una regla súper rígida y, sobre todo, muy fácil de vender? Hay que entender el contexto de la época, ¿no? Los años 60, los 70, un momento de mucha ansiedad, de grandes cambios. El clima social, la verdad, era el caldo de cultivo perfecto para que un mensaje así, simple y lleno de esperanza, pegara con muchísima fuerza. Es que 21 días era perfecto, corto, fácil de recordar y, muy importante, ponía toda la responsabilidad del fracaso en el individuo. Para la industria de la autoayuda, que estaba en pleno boom, era una jugada de marketing maestra. Si no funcionaba, el problema era de la persona, nunca del método. Tuvieron que pasar décadas, pero finalmente, en 2009, un estudio de la Universidad de Londres decidió poner a prueba este mito de una vez por todas. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, para empezar, vieron que el tiempo más corto para formar un hábito sencillito fue de 18 días, o sea, un poco menos de 21. Pero, ojo, en el otro extremo del espectro, el tiempo más largo que le tomó a alguien que un hábito se volviera automático fue de 254 días, casi un año. Esto nos lleva al dato más importante de todos, el promedio. En promedio, el tiempo real fue de 66 días, más del triple de lo que el mito nos venía diciendo. La conclusión, entonces, fue súper clara. No existe un único número mágico. No hay una cifra que funcione para todo el mundo. Depende de la persona, de qué tan complejo sea el hábito y del entorno. Esto, básicamente, invalida por completo la idea de un número fijo. Ok, entonces, si la ciencia ya demostró que no es así, ¿por qué seguimos escuchando sobre la regla de los 21 días por todas partes? ¿Por qué se resiste a morir este mito? La respuesta es que el mito sobrevive porque es muy conveniente, psicológicamente hablando, no solo para las personas, sino también para sistemas más grandes. Es una idea cómoda. Bueno, si contar los días no es la respuesta, entonces, ¿qué hacemos? La ciencia moderna nos propone un cambio de enfoque, uno que es mucho más efectivo y, la verdad, mucho más compasivo con uno mismo. Aquí está el gran cambio de mentalidad. La pregunta deja de ser ¿cuántos días tengo que aguantar esto? Y pasa a ser ¿cómo puedo diseñar un sistema, un entorno que me haga la vida más fácil para lograrlo? El foco se mueve de la fuerza de voluntad al diseño inteligente. Al final, el cambio que de verdad perdura tiene mucho menos que ver con un número de días
y mucho más que ver con el contexto, con el ambiente, con el diseño del proceso. Cosas tan simples como reducir la fricción, el clásico ejemplo de dejar la ropa del gimnasio lista la noche anterior, o establecer señales claras y recompensas. Todo eso es infinitamente más importante que una cuenta regresiva. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Este mito de los 21 días, ¿es una mentirita blanca que al menos motiva a la gente a empezar? ¿O es en realidad una ficción dañina que nos prepara para sentirnos culpables cuando fallamos? Aunque ya sabemos que es científicamente falso, quizá nos queda como un fósil, una prueba de ese deseo tan humano de querer cambiar, y nos obliga a pensar en las historias que nos contamos para intentar ser mejores.